Hoy tenemos aquí el placer de poder contar con su presencia con el investigador, el estudioso, traductor Ishan Muhammad. Él es divulgador islámico, es licenciado en Filología Árabe y en Estudios Islámicos de la Facultad de Filología de la Universidad de Salamanca. Ha tenido a bien hacer un hueco en su agenda para estar con nosotros y para compartir sobre qué versaron estas conferencias que se han celebrado durante el fin de semana en La Salle. ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias a vosotros, un gusto. Y antes de nada, felicitar a la comunidad islámica porque ya el domingo comenzó el Ramadán. Muchas gracias, Ramadán Karim, Ramadán Mubarak a todos. Dos jornadas, dos ponencias, las claves del Ramadán que se han llevado aquí a cabo en nuestra ciudad, aunque es así, Ishan, que no era la primera vez que usted nos visitaba, ¿verdad? No, ya son múltiples veces las que he acudido a Melilla simplemente para compartir algunas reflexiones acerca de este mes tan sagrado y tan importante para la comunidad musulmana y para la ciudad de Melilla en su totalidad, ¿no? Primero de todos, el mes sagrado, la importancia del Ramadán, ¿cuál es? Ramadán es un mes clave, es el noveno mes del calendario islámico lunar y es un mes en el cual pues, se produjo un acontecimiento crucial, ¿no? Que es la revelación del Corán, que para nosotros es la última revelación de Dios, ¿no? Digo última, no única, porque también, por supuesto, reconocemos a las demás confesiones y las demás revelaciones anteriores, y en este mes de Ramadán la llegada del Corán, la llegada de esa revelación al profeta Muhammad hace casi 1500 años supuso pues, un nuevo amanecer, un nuevo principio para muchas regiones del mundo, y Ramadán también es un mes en el cual llevamos a cabo diferentes actos de adoración, que son el ayuno, sobre todo el ayuno de Ramadán, y se vive un ambiente diferente al resto del año porque es un mes de generosidad, un mes de reconciliación, hermandad, reconciliación con uno mismo, reconciliación con la familia, con el entorno, con nuestra comunidad y sociedad, y reconciliación a nivel espiritual y a nivel moral, ¿no? Etcétera. Es un mes de renovación y un mes de reflexión sobre todo, ¿no? Justamente esto que está comentando es una cita anual, podemos decir, para la reflexión, el análisis introspectivo, Totalmente. a nivel individual, pero también colectivo, y aquí entra a colación también el ayuno. ¿Cuáles son las ventajas si nos ceñimos estrictamente al ayuno? Sí, las ventajas del ayuno son muchísimas. Está cada vez más demostrado digamos, el beneficio del ayuno a nivel físico, a nivel médico incluso, pero sobre todo nosotros nos fijamos o digamos, enfatizamos los beneficios del ayuno a nivel espiritual, en ese sentido que acabas de mencionar, de introspección, de reflexión, de un poco rebobinar un poco el año, ver lo que uno quizá ha hecho bien, ha acertado, y los desaciertos también tenerlos en cuenta y intentar mejorar como persona, y sobre todo el ayuno lo que hace es debilitar un poco el cuerpo para fortalecer y potenciar otras dimensiones del ser humano, porque también nos hace cuestionarnos quién soy, ¿no? ¿Soy solo un cuerpo o hay otras dimensiones que componen esta persona, este ser, unas dimensiones psicológicas, unas dimensiones espirituales, etcétera, que se deberían de tener en cuenta también? Entonces, es cierto que algunas personas quizá vivan el ayuno, como siempre digo yo, por herencia, ¿no? Y no por conciencia. Es decir, por herencia en el sentido de que mis padres, mis abuelos, toda mi familia, algo mi entorno... Algo generacional, ¿no? Sí, algo generacional. Todos hemos celebrado el ayuno y por lo tanto por inercia yo también lo celebro. Y eso es válido, ¿no? Pero no ha llegado a las finalidades, que es vivirlo concienzudamente, vivirlo como un acto muy importante en la vida de uno mismo para, insisto, renovarse y salir fortalecidos del mes de Ramadán, ¿no? ¿Cómo se llevan a cabo estas pautas de ayuno? ¿Cuáles son las franjas horarias en las que está permitida la ingesta de alimento? ¿No? Y también se diferencia con los más pequeños, con los niños, o no, ellos participan de igual manera y se suman, digamos, al mes sagrado. Sí, una condición del ayuno es llegar a una cierta edad. Antes de esa edad, una
persona no está obligada a ayunar. Es decir, una edad que varía de una persona a otra, una edad que se suele llamar la edad de la pubertad. A partir de ahí la persona está obligada. Antes no. Los niños, especialmente porque hay diferentes escuelas digamos, jurisprudenciales dentro del Islam, pero la escuela Maliki, que es la más extensa en nuestra región, ¿no? Dice que incluso no es del todo aconsejable obligar a los niños a ayunar, sino que anecdóticamente empezar a, ¿no?, dejarles ayunar si ellos lo desean. Está bien para familiarizarse con el mes de Ramadán, con lo que significa eso, con el autocontrol también, porque el ayuno hay muchísimas dimensiones de las que podríamos hablar. Y eso en cuanto a la obligatoriedad, que hay unas condiciones determinadas, ¿no? Pero en cuanto a la franja horaria, es que el ayuno, una cosa que hace, y Ramadán en general, es sacarnos de nuestra zona de confort, ¿no? Interesante. En todos los sentidos, en cuanto a comida, en cuanto a bebida, en cuanto a sueño, en cuanto a todo, para ver y explorar el potencial del ser humano de adaptabilidad y de resiliencia y de poder vivir más allá de tu zona de confort, la comodidad, etc. Especialmente esto es muy interesante teniendo en cuenta el estilo de vida que llevamos hoy en día, muy sedentario. Cargado de estrés exactamente. también. Entonces, aunque cambie todo, uno no se estresa, uno mantiene la calma. Y la calma es importantísima en el ayuno, porque podríamos explorar muchísimos textos sagrados, tanto del Corán como dichos del profeta Muhammad, que hablan de cómo durante el día del ayuno uno tiene que mantener la calma. Sí, por supuesto, nos falta azúcar y nos falta cafeína, y ese café de la mañana no está, etc. Pero aún así tenemos que mantener la calma. Y el ayuno no solo consiste en controlar y tener cuidado con lo que entra, con la ingesta, lo que entra por nuestras bocas, sino también por lo que sale de nuestras bocas. Es decir, las palabras que decimos hirientes, las palabras que pueden tener algo de obscenidad o algo así, se controlan en el mes del ayuno. Y si lo puedes hacer 30 días seguidos, entonces lo puedes hacer el resto del año. Son un mes. Y ese autocontrol de la irascibilidad de la persona, del trato con los demás, etc., se pone a prueba en este mes de ayuno y adrede, se, digamos, restringe, ¿no?, ese aporte de azúcares, aporte tal, porque te quieres sacar de tu zona de confort, y si aún así lo puedes hacer, entonces lo demás, como se suele decir, es pan comido, ¿no? Entonces, volviendo a las franjas horarias, es desde el alba, que ahora mismo empieza sobre las 6:30 Sí, aproximadamente. Entonces, desde las 6:30 hasta el atardecer, que estamos hablando aproximadamente a las 8:30 de la tarde. Son muchas horas, pero en ese tiempo no se puede tomar nada de ni alimento. agua, Ni agua, ni comida, ni por supuesto fumar, ni nada. Entonces, para las personas adictas a algo, es un momento de renovar su compromiso con... Purificar el organismo también. Y purificarlo literalmente, porque, digamos, está comprobado que es una purificación a nivel de toxinas, a nivel... Y eso es muy interesante explorarlo, todo esto, que el ayuno, el potencial que tiene el ayuno a nivel del cambio de la persona en todos los niveles y las dimensiones que componen al ser humano, ¿no? Hablaba de muchas dimensiones que tiene el ayuno, apórtenos más luz al respecto. ¿Cuáles son estas dimensiones? Sí, sobre todo la generosidad también y la solidaridad. Es decir, yo siento de una forma interior lo que sienten muchas personas en el mundo, es decir, ese hambre, esa sed, personas en el mundo que tienen que andar decenas y decenas de kilómetros para conseguir un sorbo de agua, personas que lo están pasando muy mal en cuanto a alimentación, etc. Y yo, al sentir eso en lo más profundo de mi ser, entonces eso digamos, me entrena en la empatía, en la solidaridad. Y no es lo mismo hablar de ello que sentirlo en tu propia piel. Y cuando lo sientes de esa forma tan intensa, especialmente cuando toca el ayuno en meses de verano, que son meses mucho más duros, el mes ahora mismo de abril, etcétera, es bastante, especialmente cuando no hace tanto sol, etcétera, es bastante llevadero.
Y cuando lo sientes en tu propia piel, entonces digamos, no solo fácil, sino natural el sentir solidaridad, sentir empatía con los demás, con los más desfavorecidos. Otra dimensión es la dimensión familiar, la familia. Se vive en familia. El ayuno, empezamos antes de empezar el ayuno, empezamos con una comida que se llama suhoor, que se toma por la madrugada, antes de empezar el ayuno, es decir, a las 5 de la mañana o algo así, se reúne la familia y toma algo por la mañana. Y esa comida es una comida muy, muy interesante porque se habla de que es una bendición, que hay que tomarla conjuntamente, etc. Y se empieza el día en familia y se termina en familia con el iftar, que es la ruptura del ayuno, que normalmente se hace también en familia. Entonces, el recuperar esa unidad familiar y esa, digamos, proximidad, especialmente en una época en la que las redes sociales y la tecnología nos ha distanciado en vez de acercarnos, pues es la época también de hacer un detox, ¿no? de las redes sociales y de la tecnología y vivir la compañía de las personas que más queremos, ¿no? Supongo que también como fiel compañero el Corán, sí. Libro sagrado, momento de reflexión, momento de estudiar, de compartirlo también en familia. ¿Qué podemos aportar sobre el Corán y bueno, pues un compañero en este momento de esfuerzo, de autosacrificio impuesto voluntariamente, ¿no? Así es. Es una celebración del Corán, es decir, es el mes en el que fue revelado y por lo tanto jóvenes y no tan jóvenes intentamos hacer una lectura reflexiva del Corán. Eso sí, yo en las conferencias que hemos compartido estos días hice mucho hincapié en que la lectura que debemos hacer de un libro tan importante, tan profundo, acerca del cual se ha hablado y se han escrito ríos de tinta en estos 1500 años, te puedes imaginar cuántos eruditos, cuántas personas se han esforzado por interpretar el Corán, por sacar, ¿no? Todas las enseñanzas que, digamos, contiene el Corán. En este mes la lectura tiene que ser más reflexiva, más profunda, activa, ¿no? Y o sea, pasiva. Simplemente tengo que completar la lectura del Corán. ¿Se comparte en familia? ¿Los niños participan de lectura? Sí. Hay familias que lo comparten con los niños, con diferentes metodologías, etc. Hay personas que leen el Corán en su lengua materna, que es el árabe. Hay algunos que, al no tener tanto acceso al árabe, pues se apoyan en traducciones de los significados del Corán. Hay personas que tienen también libros que les van enseñando un poco. Y es muy importante tener una persona o un libro, es decir, un legado que te va marcando pautas para saber el significado del Corán, porque a veces algunas aleyas o algunos textos del Corán, si se sacan de contexto, son fácilmente malinterpretados, pero con una buena guía, una buena interpretación se puede aprender muchísimo y que sea también un factor más que se une al ayuno para el cambio, además de que por las noches de Ramadán se introduce una oración que no tenemos en el resto del año, una oración nocturna después de la quinta y última oración del día, que es una oración congregacional a la que van hombres, mujeres, niños, y ahí se hace una lectura del Corán, una porción cada día, cada noche, y a través del mes de Ramadán se va completando la lectura de todo el Corán en esa oración nocturna que se llama Tarawih. ¿Se suspenden las actividades, digamos, de comercio, de tiendas, o no se hace una vida relativamente normal, aunque se esté llevando a cabo y se esté practicando el ayuno? No, se hace una vida totalmente normal, o se debería hacer una vida normal. Hay personas que a lo mejor no son conscientes de que el ayuno no es una interrupción de la vida. Yo creo que la primera conferencia la titulé que es el mes de la vida, ¿no? Porque sigue adelante la vida y el mes de Ramadán no es que me quiera hacer caer en el sedentarismo, etcétera, sino que me impulsa a luchar, aunque esté ayunando y sacar adelante todos mis proyectos. Y eso sí, el ayuno tiene unas
condiciones determinadas y si no cumples esas condiciones, entonces está la excepción. Hay personas que están exceptuadas de ayunar, no tienen por qué ayunar e incluso puede llegar el caso a que esté obligada a no ayunar. Por ejemplo, personas con algunas patologías. Por supuesto, personas diagnosticadas. Sí, totalmente. Personas que tienen alguna patología y por lo tanto, si el ayuno empeora esa patología o ralentiza la recuperación de esa... Queda exonerada. Entonces queda totalmente exenta de ayunar y además, si ralentiza la recuperación o empeora la condición, entonces está obligada esa persona a no ayunar, porque prima la integridad física por encima de cualquier acto de adoración a Dios. Y además de eso, las personas que están incluso viajando, el viajero puede romper el ayuno, la persona que no lo puede soportar por edad, por cualquier razón, por supuesto los niños, las mujeres embarazadas, las mujeres lactantes, etc. Muchas categorías de personas que no están obligadas a ayunar y por lo tanto, si el ayuno conlleva un esfuerzo que debilita demasiado a la persona, que le lleva digamos, a una condición intolerable a nivel físico, entonces el ayuno ahí no tiene consideración, sino que tiene que romper el ayuno. Las personas que están en todas sus capacidades físicas y que lo pueden hacer, entonces que el ayuno no interrumpa su actividad diaria, sino que se lleva una vida totalmente normal, ¿no? Nos quedamos con muchísimas curiosidades. Me gustaría, Hisham, que comentáramos también cuál es la cooperación con la Comisión Islámica de España. Sí, la Comisión Islámica de España es el máximo órgano representativo de los musulmanes a nivel nacional y tengo una relación muy estrecha, no solo con su presidente, sino con muchos miembros de la comisión. Y hay muchas áreas que se pueden trabajar conjuntamente, pero especialmente áreas relacionadas con las comunidades locales en diferentes provincias de España que muchas veces necesitan orientación, apoyo, etc. Pues es una cooperación que vamos a empezar para que esas comunidades siempre estén orientadas por la Comisión Islámica de España, que aglomera a prácticamente la totalidad de las comunidades a nivel local en diferentes puntos de la geografía nacional. Y otra cosa es la cuestión que tiene que ver con los jóvenes especialmente, es decir, que también tengan acceso a un conocimiento islámico normativo y que la enseñanza del árabe y de la educación islámica pues sea homogénea y tenga unos criterios a nivel de metodología, a nivel pedagógico consensuados, pues eso es una cooperación que queremos llevar a cabo y yo creo que va a tener bastante repercusión positiva en las comunidades que estén interesadas en adherirse a ese apoyo que se ofrece, ¿no? En la actualidad usted vive en Madrid y ha colaborado también, bueno, le gusta mucho el tema como comunicador y ha trabajado también en televisión, ha hecho ahí sus programas, sus divulgaciones, en concreto en una televisión que se llamaba Televisión Córdoba Internacional. Sí. Sí, tuve una época televisiva. Es verdad que no estudié periodismo, pero por diferentes razones me encontré en ese proyecto y bueno, ahí llevaba varias cuestiones. Una cuestión que tiene que ver con la traducción, también en cuanto a contenidos y en la presentación de algunos espacios, especialmente un espacio que se llamaba Consultas Islámicas, que fue un espacio que se prolongó muchos años. Y ahí en ese programa, en ese espacio, estaba con dos personas con conocimiento a nivel islámico que se les planteaban las preguntas desde diferentes países, incluso no solo desde España. Traspasaba el charco incluso la emisión, sí, totalmente, ¿no? Porque se veía en otros países. De Sudamérica. Sí, Sudamérica, países árabes, también en diferentes puntos de Europa, etc. Y nos llegaban esas preguntas vía telefónica o a través de las redes sociales, etc. Y nosotros intentábamos dar una respuesta satisfactoria, contextualizada, eso sí, porque también lo que queremos es también contextualizar nuestra visión del Islam a
digamos, el entorno en el que vivimos. Cada entorno tiene su forma de vivir el Islam y también desde aquí, desde España, con un pasado islámico importante también, tenemos que contextualizar también la forma de enseñar esta bellísima religión a el contexto actual también. ¿Cuáles eran? ¿Recuerda alguna de estas preguntas más recurrentes o Sí. que de manera más repetitiva llegaban a formularse? Sí, no, había una plétora de... Una batería intensa, ¿no? Muy intensa de preguntas, miles de preguntas. Pero como curiosidades, ¿cuáles eran un poco tal vez las más recurrentes? Preguntas que tenían que ver con Ramadán, por ejemplo. En Ramadán llegaban muchísimas preguntas acerca del ayuno, lo que invalida, lo que no invalida el ayuno, etc. También preguntas que tenían que ver con actos de adoración, los rezos, transacciones que tienen que ver con cuentas de banco, que si si esta transacción es válida islámicamente, etc. Y nosotros intentábamos responder a eso. Yo no respondía, yo simplemente canalizaba un poco como las preguntas, ¿no? Como moderador, pero intentamos responder a eso y en caso de intentar o necesitar, disculpa, ayuda acerca de una cuestión quizá compleja, etc., pues veíamos a personas con muchísima formación que nos daban alguna pauta en ese aspecto y es simplemente responder a esas preocupaciones que tiene mucha gente desde la buena intención de vivir su vida acorde a sus pautas morales y éticas que les marca la religión islámica, ¿no? Supongo que en este mes sagrado usted como conferenciante y como divulgador islámico, bueno, pues tiene una agenda apretada. Me comentaba que se va moviendo por diferentes puntos de la geografía española, pues impartiendo cursos y una serie de conferencias. ¿Cuáles son los próximos destinos? Varios destinos, inshallah, especialmente en Cataluña, en Castilla-La Mancha, en País Vasco, etc. Entonces, a lo mejor este mes de Ramadán, todos los fines de semana toca irse a algún sitio y durante el resto de la semana, pues charlas y cursos y formación, etc. Especialmente con las redes sociales ahora mismo, mucha formación es a través de Zoom y a través de las nuevas tecnologías. Así que, bueno, no falta actividad y no faltan cosas que hacer durante el mes de Ramadán. Es un mes que, insisto, al menos yo lo vivo intensamente y nada, es compartir lo poco que uno sabe con la gente para que también se viva este mes de Ramadán, como dije al principio, no por herencia y no por inercia, sino por conciencia y sacar el máximo provecho y sacar el partido a este mes, ¿no? Su próxima visita a la ciudad autónoma de Melilla. No hay fecha concreta, pero... Queda ahí un interrogante, pero volverá. Yo siempre me siento en casa en Melilla. Desde aquí aprovecho para dar las gracias a la ciudad de Melilla, especialmente a la Comisión Islámica que me ha invitado. Se está empezando un trabajo bastante interesante en cuanto a apoyo a las comunidades locales, en cuanto a formación, etc. Y por lo tanto, toda la población de Melilla, toda la ciudadanía, se tiene que digamos, tiene que apoyar estas iniciativas, yo creo, tanto si estoy yo como si están otras personas, eso ya depende de lo personal, pero como proyecto en sí yo veo que es un proyecto bastante interesante y desde aquí dar las gracias a todas las personas que me han arropado, que me han tratado con muchísima amabilidad y me ha sorprendido especialmente la afluencia a las charlas porque ha habido prácticamente lleno en ambas charlas. Por las noches también damos charlas en diferentes mezquitas locales en diferentes puntos de Melilla y siempre se me ha tratado de la mejor forma aquí, así que muchísimas gracias, de verdad. Las gracias se las damos a usted por habernos acompañado esta mañana aquí en Viento Levante. Gracias y buen viaje. Gracias.